Michigan. Estoy trabajando en algo diferente a lo que vamos a hablar hoy. En este momento me encuentro trabajando en manejo integrado de un patógeno de robles. Pero bueno, hablaremos después un poco y cómo podemos aplicar todo lo que hoy vamos a aprender. La idea que yo tengo sobre el taller es que lo hagamos de una manera dinámica. Siéntanse con la tranquilidad de interrumpirme y de hablar en cualquier momento. Si tienen alguna duda, si quieren que repita algo, si no me expresé o no fui claro con algunas de mis ideas, por favor me dicen. La idea es que todos saquemos el mejor provecho. Y una vez más, me pueden escribir directamente en el chat o simplemente pueden interrumpirme. Y bueno, vamos a empezar. Como Viviana dijo, estaremos hablando de filogenética y de taxonomía de hongos. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. Todos, bueno. Bueno, taxonomía molecular y sistemática de hongos. En el título del taller había dicho yo inicialmente, o en el título que habíamos puesto, filogenética. Después me di cuenta que, bueno, filogenética es un paso anterior a la sistemática y vamos a ver cómo todo esto se integra y cómo la sistemática de hongos, ¿cierto? La sistemática existe para muchos sistemas naturales, pero en este caso, ¿qué es lo que nos trae hoy los hongos? Cómo nos puede servir y cómo integra todo el conocimiento que se ha generado a lo largo de los años de investigación de hongos, que ha sido bastante valioso y que curiosamente no ha sido tan largo como otras ciencias, ¿cierto? La micología como ciencia no tiene más de 100, 120 años, pero en esos años de investigación y en los últimos 20 o 30 años se han hecho unos avances bastante grandes y vamos a ver cómo esos avances en la ciencia han cambiado el conocimiento que tenemos de los hongos. Como a mí me gusta hacerlo charladito, a mí me gustaría que 3 o 4 participantes tomaran la palabra y nos contaran al resto y me contaran a mí como el instructor de hoy cuál es la expectativa que tienen con este taller, ¿cierto? Cuando decidieron entrar a esta sesión, cuál es la expectativa que tienen y así yo puedo, desde lo que ustedes me digan, dirigir también lo que yo voy a contarles y qué tan enfático debo ser en algunos de los temas. Entonces, si 2 o 3 o 4 personas o las que quieran me quieren compartir con el resto del grupo cuáles son las expectativas que tienen para hoy. Bueno, buenas tardes. Buenas. Y bueno, mi nombre es John Sepúlveda. A mí me interesa, y pues bueno, trabajé en mi tesis de pregrado con un hongo patógeno del frijol. Y pues digamos que esta parte molecular me interesa bastante porque pues me puede ayudar a comprender un poquito mejor como tal mis resultados. Entonces mis expectativas pues es ampliar un poco más en el detalle sobre toda esa información molecular y taxonómica que tiene que ver con los hongos. De acuerdo, muchas gracias. ¿Otra persona quiere compartirnos un poco sobre lo que esperan? Hola, buena tarde. Bueno, al igual que mi compañero John, yo estuve en ese proyecto también, pero Ajá, solamente como en la parte de medir la incidencia y severidad de la enfermedad, ¿no? Como de tal, no acuerdo. me metí tanto en la parte del hongo, en lo molecular. Pero entonces sí, en lo que uno lee se da cuenta que es bastante como subjetivo, ¿no? Lo que hay a nivel morfológico para distinguir entre las especies. Entonces, pues también como la idea de hoy es aprender un poquito de, bueno, cómo lo morfológico puede ayudar, pero pues apoyarse con lo molecular sería lo mejor, o si igual y lo morfológico puede seguir siendo como vigente, ¿no? Puede seguir siendo de ayuda. Definitivamente, muchas gracias, Yurani. Sí, la idea es que toda la taxonomía, ¿cierto? Y toda la clasificación y la sistemática sea integrativa.
y de eso también hablaremos un poco. ¿Alguna otra persona desea compartir con nosotros? Buenas tardes. Buenas tardes, Jefferson. Sí, pues digamos una expectativa así que yo tengo es que me interesa mucho lo que es los hongos ectomicorrízicos, Ujú, más que todo porque en Colombia hay pues el roble negro, sí, el Columbobalanus excelsa. Se sabe que es ectomicorrízico, pero no hay como un estudio muy ujú. grande en él. Entonces, en esos tipos de bosques son bosques muy pues reducidos ya por deforestación y demás. Y pues es muy difícil, digamos, hacer un inventario completo de los hongos macromicetos que estén en ese bosque Ujú, debido a la periodicidad pues, de la fructificación, ¿no? de acuerdo. Entonces sería bueno, no sé, me parece a mí manejar algo de metagenómica o algo así, y esas bases moleculares serían muy importantes para conocer pues a mayor profundidad qué taxas esto pertenecen a esos bosques y cómo se encuentra asociado pues digamos ese árbol en particular. Claro que sí, Jefferson, muchas gracias. Bueno, yo planteé algunos objetivos para este taller, ¿cierto? Y es que todos logremos entender, ¿cierto?, los conceptos básicos de taxonomía, sistemática y nomenclatura de hongos. Todos hacen parte como de un gran ramillete de cosas que nos sirven para entender mejor los hongos u otros sistemas naturales, como lo dije anteriormente. Cada uno tiene como sus particularidades y sus reglas y sus metodologías. Conocer un poco de las diferentes formas en las cuales se han clasificado los organismos y en particular los hongos a lo largo del tiempo, ¿cierto? La taxonomía como tal ha ido cambiando a lo largo del tiempo en función de las metodologías y de las nuevas técnicas que se han ido inventando y desarrollando. Entonces cada vez tenemos mejores y más robustas herramientas para hacer ese tipo de inventarios, como lo dijo Jefferson, ¿cierto? Hay grandes discusiones en relación a, ahora que Jefferson lo menciona, sobre cuál debería ser el tipo de una especie de hongo, ¿cierto? Están en la discusión de, bueno, una secuencia puede ser el tipo, hay unos micólogos que dicen, no, eso es impensable, y otros defienden que definitivamente con las nuevas herramientas como la metagenómica, ¿cierto? Y todo con el environmental sampling, es necesario porque estamos perdiéndonos de conocer una gran diversidad y de caracterizarlo, ¿cierto? Y simplemente queden de ser como las OTUs que todo el mundo se refiere. Aprender un poco, ¿cierto? Muy brevemente cómo se nombran los hongos y cómo lo hacíamos anteriormente. Todavía algunas personas hacen referencia al anamorfo, al telomorfo, al estado perfecto, como nosotros desde la micología, desde el 2011, 2012, con el código han venido cambiando esas cosas y han ayudado a que hablemos de una u otra forma el mismo idioma y que nos vayamos familiarizando también con algunas herramientas y plataformas útiles que se utilizan en micología en lo que tiene que ver con nomenclatura, con diversidad, con cuáles son los nombres legítimos que tienen eh, dichas especies, porque también existe esa posibilidad. La gente describe una especie y no sigue las reglas que se encuentran establecidas en el código de nomenclatura y eso hace que los nombres muchas veces sean inválidos o no legítimos, ¿cierto? Vamos a empezar con un poco sobre qué es la taxonomía. Entonces, es la ciencia que se encarga de darle nombre y describir y clasificar los organismos. En términos generales, eso es a lo que se refiere la taxonomía. Y esa clasificación que nosotros hacemos y la que hemos venido haciendo desde que el hombre empezó a interesarse por cómo decir esta cosa es diferente de la otra, ha sido con base en su morfología, ¿cierto?, de comportamiento. Después, cuando otras ciencias fueron avanzando, empezamos a hacer análisis bioquímicos y en los últimos años análisis de índole o empezamos a enfocarnos en la genética, ¿cierto? En el DNA, incluso en el ARN, ARN de los organismos. Sin embargo, los caracteres morfológicos
han sido muy útiles y nos han permitido hacer una primera clasificación, pero pueden llevar a errores, ¿cierto? Como lo pueden observar en esta fotografía, de pronto es un ejemplo muy exagerado, pero el hecho de que dos organismos tengan alas no los hace necesariamente relacionados o que estén cercanamente relacionados en términos evolutivos, ¿cierto? Cuando hablamos de una analogía es que precisamente eso, que hay dos estructuras que se presentan en un organismo, pero no tienen un ancestro común, que no vienen de un ancestro común, que ese rasgo no viene de un ancestro común cercano. En los hongos, por supuesto, esa no es la excepción. En algunos hongos las características morfológicas son muy evidentes y son muy conservadas, teniendo en cuenta también que los hongos, dependiendo del medio en el que los cultive, dependiendo de las condiciones de crecimiento, pueden exhibir algunas características. Pero sí hay unas metodologías estándares para cultivar y para crecer un hongo. Uno puede tener una mejor idea, pero eso también requiere cierto nivel de experiencia y de experticia para uno poder decir, por ejemplo, en este caso es Aspergillus nidulans o Aspergillus oryzae, por el tipo de coloración y por el tipo de morfología que exhibe por ejemplo, en Papadextros agar, ¿cierto? Por otro lado, existen algunos géneros en los cuales esas características morfológicas no son tan evidentes y no son tan evidentes no solamente en 2 o 3 semanas después de haberlos cultivado, sino que en una o incluso en mayor tiempo. Esto cobra mucha importancia cuando se quiere hacer un diagnóstico rápido de una enfermedad, donde tú tienes un laboratorio que se encarga de decirle a cierto agricultor, vea, ese árbol lo tiene que tratar o lo tiene que erradicar muy rápido. Entonces, en esta fotografía, este es de mi trabajo anterior, ¿cuántas especies creen ustedes que hay en esos 8 platos de PDA que pueden ver en pantalla? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quiere decir algún número? 4. 4. ¿Alguien tiene otra? Bueno, ya de todas maneras está escrito abajo, ¿cierto? Pero sí, desde A a D todos son Rafaelia laurícola y esa es otra cosa que uno debe tener en cuenta, ¿cierto? Y es que hay variación intraespecífica. Aun cuando se trata de la misma especie, existe una morfología que puede ser, la morfología puede cambiar y otros hongos que se encuentran en la misma microhábitat o en el mismo tejido pueden tener una morfología similar, ¿cierto? Entonces la morfología no siempre es el mejor recurso, por supuesto es una de las cuantas herramientas, como lo dije al principio, es integrativo y es conocer la morfología, conocer la bioquímica y conocer, ¿cierto?, la información genética que se pueda desprender de cada uno de esos aislamientos. Eso no siempre es verdad, ¿cierto?, en lo que se refiere a características morfológicas en organismos o en hongos unicelulares como lo son las levaduras. En la parte derecha de la pantalla ustedes tienen un montón de tubos con levaduras que tienen una coloración anaranjada que va desde lo claro hasta un naranjado muy intenso o color salmón. Y uno dice, bueno, si fueran las características morfológicas o en macromorfológicas, ¿cierto?, de la colonia, uno diría, podría uno quizás decir, bueno, corresponden a Simetrospora, por decirlo de alguna manera. Tanto fue así que cuando todavía no teníamos las herramientas moleculares, muchos de estas Simetrospora, Vanoa, las que tienen especies dentro de los géneros que se pueden ver a mano derecha, fueron incluidos en un género que se llama Rhodotórula, que hace parte evolutivamente de un grupo
diferente a al de estas clases que podemos observar acá. Entonces, por eso la biología molecular, ¿cierto? Ha sido de vital importancia en ayudar a clarificar cuáles son, o a establecer más bien, cuáles son las relaciones evolutivas y filogenéticas de cada una de esas especies. Y precisamente eso tiene unas utilidades, no solamente desde el punto de vista evolutivo o de unas preguntas básicas que se puedan hacer, ¿cierto? Eso tiene otras implicaciones. A nivel morfológico también puede ser incluso mucho más difícil establecer diferencias en algunas especies, ¿cierto? Y tradicionalmente se ha utilizado para decir, bueno, las ascosporas tienen este tamaño, tienen esta coloración, el asca tiene este tipo de forma, ¿cierto? Ha sido bastante útil, pero también en un grupo de hongos o en un género como el de Fusarium, en el que antes conocíamos una o dos especies, con las herramientas moleculares lo hemos podido dividir en 15, 16 especies. Todo eso que se conocía anteriormente como complejo de especies. Entonces, a la final, si nos basamos en algo, en las características morfológicas, podemos confundir todo con todo, ¿cierto? Y eso definitivamente tiene consecuencias. Ya después empezamos a hacer también, cuando hay pocas características morfológicas, como en el caso de las levaduras, unos perfiles metabólicos. Era cuáles son las fuentes de carbono que utilizan ciertas levaduras, utilizamos y de nitrógeno y condiciones de crecimiento en temperatura, por ejemplo, y cómo eso nos ayuda a diferenciar no solamente levaduras, sino también bacterias. En bacterias ha sido bastante importante. Es una herramienta adicional que nos puede servir como argumento para decir Vanoa tropicalis es diferente de Vanoa guamensis en la asimilación, por ejemplo, de celubiosa, donde es positiva para tropicalis, donde es fuerte, pero no es tan fuerte o es débil, ¿cierto? Pero eso puede ser también muy subjetivo porque así como hay variación intraespecífica a nivel morfológico, también hay variación intraespecífica a nivel del perfil de asimilación. Y a partir del desarrollo de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa y de la integración de esas metodologías a la micología desde los 80 e inicios de los 90, cambió todo, cambió el cómo nosotros entendíamos los hongos, ¿cierto? Entonces pasamos de tener el conocimiento morfológico y metabólico y micromorfológico a tener mucha más información y tener mayor detalles sobre las diferencias genéticas, ¿cierto? Que me hacían que una especie fuera diferente de la otra, más allá de la morfología. Como pueden ver en el círculo, ven para una línea donde hay puras G y hay unas A que son rojas. Todo eso son considerados caracteres y esos caracteres empiezan a pesar dentro de un análisis filogenético para yo a través de ese análisis poder diferenciar una especie de la otra. Eso varía, las diferencias varían en algunos grupos de hongos, en algunos géneros, en algunas familias. Para levaduras, en algunos casos, los investigadores han llegado a hablar de 3 nucleótidos de diferencia. Eso no es necesariamente verdad para todas las especies de levaduras. No es algo que esté escrito sobre piedra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número de nucleótidos de diferencia que tenga esta especie también debe ser contrastado con las diferencias morfológicas, con las diferencias que tengan en el perfil metabólico, ¿cierto? Sin embargo, esto nos ha servido para establecer cuáles especies
están evolutivamente más cercanas de otras. ¿Y eso por qué es importante? Entonces, primero nos ha servido para agrupar. Entonces, cuando agrupamos, en vez de tener, ustedes ven, por ejemplo, donde dice en el color verde claro, donde dice Cystobasidium, todas esas R hacen parte, o sea, o corresponde más bien a lo que anteriormente era considerado Rhodotórula. Y eso lo van a ver a lo largo de todo ese árbol filogenético que ustedes pueden observar. Entonces ven Rs no solamente en el clado de Vanoa, sino en el clado de Cystobasidium, y era porque estábamos haciendo una clasificación estrictamente en el color de las levaduras, que era algo común. Pero cuando tenemos un análisis filogenético, cuando tenemos herramientas moleculares, entendemos que no, es que son grupos diferentes y eso hace que toda la taxonomía del grupo en particular cambie, donde se tengan que renombrar, donde se tengan que crear nombres nuevos, donde se tengan que transferir con base en las reglas que se tengan escritas o pactadas en el código de nomenclatura. Y eso es no solamente a nivel de levaduras, sino también al nivel de todo el reino, ¿cierto? Lo podemos ver a nivel de familia, donde han habido cambios grandes, donde, por ejemplo, el hecho de que haya un champiñón no siempre va a ser Basidiomycota, sino que también hay hongos que producen cuerpos fructíferos grandes o macro dentro de Ascomycota. Entonces, todo eso ha servido para cambiar esos paradigmas y cómo conocemos nosotros y cómo clasificamos y cómo establecemos las relaciones de los hongos con las plantas, de los hongos con los humanos, de los hongos con los insectos y de los hongos con los sustratos en general, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿por qué es importante la taxonomía, sea cual sea la herramienta que se utilice para mejor clasificar esos organismos? Entonces, primero desde el punto de vista de la conservación, Jefferson lo decía muy bien, hay unas relaciones simbióticas, hay unas relaciones que se han establecido a lo largo de los años y de los milenios, coevolución, en los cuales esta especie particular de planta o de roble necesita esta especie particular de hongo, ¿cierto? No solamente para conservar las plantas asociadas a esos hongos, sino para conservar los hongos como tal. Ya sea ectomicorrícico, ya sean que sean de importancia para la industria farmacéutica y que todavía no hemos descubierto. Cuando nosotros hablamos del número de hongos potenciales, los investigadores han hablado de hasta 5.1 millones de especies. Y hasta el momento solamente oficialmente descritas hay 140.000, lo cual es una proporción muy baja y no, si al paso que vamos actualmente en la literatura se reportan o se describen anualmente entre 1.200 y 1.400 especies. A ese ritmo nos demoraríamos 300 o 400 años para describir lo que ya tenemos. En ese tiempo y con el cambio climático y con todas las perturbaciones que le estamos haciendo a los ecosistemas, la tasa de extinción de especies de hongos es mucho más acelerada de lo que nosotros podemos descubrir. Entonces, en la medida en que sabemos lo que tenemos, lo podemos conservar de mejor manera y asimismo asegurar un beneficio de esa diversidad que tenemos. Algo muy importante también es desde el punto de vista de la regulación, ¿cierto? En términos de agroecosistemas para especies invasoras, en una época en la que el libre comercio se ha tomado todos los rincones del mundo, es mucho más prevalente la aparición de especies invasoras. Iniciamos este taller de esta manera precisamente para poner en un contexto y antes de que fuéramos a algo más práctico, nos pareció bastante importante poner todo esto en contexto para las personas que de una u otra manera no estaban tan relacionadas con micología, con la taxonomía
o que de pronto todavía estábamos pensando en las claves taxonómicas tradicionales que se basaban exclusivamente en morfología. Por eso quisimos hacer esta primera sesión donde habláramos más, donde discutiéramos si se podía sobre las implicaciones que tiene la taxonomía en general sobre las actividades humanas. Dentro de todos esos sistemas taxonómicos y dentro de todas esas variaciones, dentro de toda la diversidad de hongos, se crea el Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Hongos y Plantas. Se reúnen expertos cada 6 años y a partir del 2012, ese fue el código, esa reunión en Melbourne, ese código que se conoce como el Código de Melbourne, fue el que cambió muchas cosas en cómo se clasificaban los hongos. A partir del 2011-2012, los pioneros en la taxonomía de hongos y en la integración de las técnicas moleculares a la taxonomía de hongos empezaron a hablar de, bueno, ¿por qué tenemos un solo hongo y tenemos dos nombres? Como ustedes lo recuerdan o seguramente ya lo han visto en algunos casos de la vida real, nos referimos a un hongo como el estado anamórfico, el estado asexual y el telomorfo, el estado sexual. Sabemos también que que morfológicamente esos dos estados son diferentes, ¿cierto? Eso complica mucho más la cosa, eso permite, o más bien evita que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Que todos nos refiramos a una especie por un solo hongo, porque algunas veces o algunos investigadores, ya sea en el ecosistema que se encuentran estudiando o en las condiciones particulares del laboratorio, no es posible inducir ese estado sexual. Y el estado sexual muchas veces no tiene las características morfológicas necesarias para asociarlo a ese nombre, ¿cierto? Entonces, durante los últimos años, los taxónomos, los sistemáticos de hongos han realizado un esfuerzo por renombrar, por integrar todos esos nombres que se tenían dentro de uno solo bajo una serie de reglas que se encuentran consignadas en el Código de Nomenclatura. Y esto es lo que nos trae a la sistemática, como lo mencioné anteriormente, no es una ciencia o no es una rama exclusivamente de la micología, sino que también en los insectos, en bacterias, tienen sus propias reglas para llamar a estos organismos en particular, ¿cierto? Y se rigen por las necesidades y por las dinámicas que tienen precisamente cada grupo de organismos. Por eso decidimos también no solamente hablar de filogenética, sino hablar de sistemática, ¿cierto? Es estudiar la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva, de cómo cambian los organismos a través del tiempo, de cómo a través de los años, de los millones de años que tenemos sobre la Tierra, ¿cierto? Como vida me refiero, cómo hemos cambiado, cómo han evolucionado esos organismos y cómo han empezado a especializarse en sus relaciones de los diferentes tipos mutualistas, del parasitismo, simbióticas con los otros organismos, plantas, animales, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda o algún comentario? ¿O todo está claro? Yo tengo una consulta. Claro. Cuando hablaba de las diferencias de 3 o 2 nucleótidos, que bueno, igual decía que eso no era como lo que debía seguir siempre, pero eso también depende de la región en la que esté la secuencia, ¿cierto? Definitivamente. En el caso, sí, en el caso particular de, bueno, hay regiones que son más conservadas, hay otras regiones que cambian mucho más rápido, que tienen ¿cómo se dice? Un tiempo
un ritmo, por decirlo de alguna manera, de evolución diferente. Sí, me faltó anotar. Hay un libro donde se hace todo el compendio de levadura solamente, y en ese caso en particular ellos estaban hablando de LSU, que es la subunidad grande del ribosomo, ¿cierto? Muchas gracias por tu pregunta y por permitirme hacer claridad. Ahorita vamos a hablar un poco también sobre las diferentes regiones, ¿cierto? Que se utilizan como barcode o como código de barras, y cómo algunos locus, algunas regiones son más usadas en ciertos grupos de hongos, en ciertos géneros, en ciertas familias o incluso en las clases, o como en el caso de las levaduras. Casi toda la clasificación que se hizo basada en LSU, ¿sí? Entonces, de cuáles me están escuchando, me sale que mi conexión es un poco inestable. Se fue un momentico. Rompió un Cortó un ratito nomás. momento y volvió. Bueno, volviendo un poquito, entonces todo lo de todas las clasificaciones, la clasificación que se hizo de las levaduras, en ese compendio que se hizo, utilizaron principalmente LSU, pero vamos a encontrar que para algunas familias, para algunos géneros, para algunas taxones o taxa, se utilizan unos marcadores o unos barcodes o unas regiones diferentes. Y por eso es que hay que hacer una revisión un poco exhaustiva de cuáles son los marcadores que se utilizan para cierto hongo, ¿cierto? Cuando el más usado, diría yo, es ITS, pero ese no tiene tanta información, o sea, no sirve tanto para hacer análisis filogenético. La gente que hace filogenética lo utiliza, o sea, es informativo como para tener una idea de cuál especie podría ser. Perdón, pero cuando tenés que establecer esas relaciones o tenés que hacer una reconstrucción, el ITS por sí solo no es informativo o no es tan informativo. Entonces, generalmente se busca integrar a ITS, LSU, SSU y en algunos taxas, como en el caso de los histoacidomicetes, que es una clase que yo estudié durante mi doctorado, se acostumbra a incluir el factor de elongación o el RPV1, ¿sí? Vamos entonces a seguir si no hay otra duda o comentario. ¿Les parece? Entonces seguimos, bueno, ya después de haber hablado un poco de hongos y de cómo ha evolucionado, fue bastante rápido, pues no fui mucho en detalle, pero hay una gran diversidad de hongos en casi cualquier sustrato, los podemos encontrar, y asimismo es de vital importancia, ¿cierto? Saber lo que tenemos. Y bueno, ¿y qué hacemos si encontramos un hongo bien raro? Que Colombia afortunadamente es un país muy diverso y cada día son mayores los esfuerzos por documentar precisamente la micofauna que tenemos, o la funga, como lo han llamado últimamente los micólogos en Colombia. Entonces, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes cuando van caminando y encuentran un hongo bien raro? Pues aparte de colectarlo, por supuesto. Pues lo primero que se hace sería como tomar un registro fotográfico, tomar coordenadas, hacer una descripción pues lo más detallada posible, ¿sí? Y ya después de eso pasar clave. Sí, excelente, Sería, Jefferson, ¿cierto? Eso es, tratar de documentar y todo, pero en algunas ocasiones, yo por ejemplo, en términos de morfología, ahí yo hice mis estudios con levaduras, no tienen muchas características morfológicas, y envidio de cierta manera a los micólogos que desarrollaron esa capacidad de
ir por el campo, por un bosque, este es Amanita, este es Pleurotus, bla, bla, bla. Yo no tuve mucho entrenamiento en eso, ¿cierto? Y adicional puede ser, ya sea como en mi caso, por falta de entrenamiento o porque algunos hongos no tienen unas claves también muy claras, ¿cierto? Porque es el caso, no siempre se encuentran unas claves que lo puedan llevar a uno a esta especie, pero tenés toda la razón. Es tomar la mayor cantidad de registros que se puedan para poder tener mayor información sobre el hospedero, sobre el sustrato, sobre la morfología en fresco. En este caso tenemos varias especies de Ophiocordyceps o Cordyceps, perdón. ¿Y qué hacemos cuando un hongo no tiene muchas características morfológicas o cuando no, cierto? Cuando no sabemos. Entonces nos toca recurrir a otras herramientas. ¿O qué pasa si el hongo crece muy poquito? ¿O qué pasa si hay otros hongos que se encuentran asociados a ese particular patosistema, como en el caso de aguacate en esta fotografía? Hay morfologías que pueden llegar a ser similares. Entonces, cuando eso sucede y yéndonos por la fácil, por decirlo de alguna manera, pues tenemos la PCR, que afortunadamente fue integrada a la micología y nos ha facilitado mucho la vida, a pesar de que no en todos los laboratorios y a pesar que no en todos los lugares es tan fácil, ¿cierto? Se ha venido volviéndose mucho más fácil, pero hace 10, 15 años los costos de hacer una PCR en Colombia eran muy altos, los costos de secuenciación eran muy altos y afortunadamente eso va cambiando. Volviendo a lo que Yuranis mencionó ahora, hay una cantidad de primers o de cebadores que son utilizados en ciertos grupos de hongos, porque incluso hay primers que son más usados, por ejemplo, en Basidiomycota que en Ascomycota, a veces esas secuencias en el ITS es la más popular, es la más usada en hongos, diría yo, pero no necesariamente todas tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Entonces también la gente, pues, en la medida en que uno se va especializando en cierto grupo, uno va escogiendo, ¿cierto? Cuáles son los primers que le permiten a uno tener mayor información con base en el tamaño. Entonces ITS es el caso, LSU, como lo mencionamos y como lo conversamos ahora, para levaduras ha sido muy útil, incluso más que ITS. Y ahí era donde se hablaba del número de nucleótidos, pero algo muy curioso es que lo mencionan, pero nunca, no es que sea un uso recomendado, ¿cierto? Por ejemplo, en environmental sequencing, cuando el valor de referencia o de corte es 97% para decir que una OTU es diferente de otra, realmente nadie lo ha aceptado como tal en levaduras sobre esos 3 nucleótidos. Y tenemos, perdón, la subunidad pequeña. Sin embargo, no son los únicos, no son ni las únicas regiones ni los únicos primers o cebadores que están listados los que se usan y se utilizan diferentes combinaciones, ¿cierto? Que en algunos grupos de hongos funcionan mejor ciertas combinaciones, que en algunos grupos de hongos son más utilizados y eso también es bien importante tenerlo en cuenta porque algo que me sucedió a mí es que al principio utilicé una combinación de primers que no me hacía coincidir con la información que estaba disponible. Entonces me tocó volver a secuenciar para obtener mayor información y que me permitiera hacer la comparación con esas bases de datos que ya se encuentran que ya existen, perdón, y eso es de lo que vamos a hablar un poquito ahora. Vamos a hablar de algunas herramientas en la web, en el internet, que utilizamos cuando tenemos dudas o cuando queremos saber un poco más de
ciertos grupos de hongos o de familias o de géneros de hongos en particular. Y con eso nos podemos ir a un break por un momento y cuando vengan podemos seguir conversando. Si tienen alguna inquietud, la pueden escribir en el chat y cuando volvamos en 10 minuticos retomamos, ¿les parece? Listo, sí, señor. Vale, Bueno, listo. bueno. Listo. Yo creo que podemos volver a las 7, ¿cierto? Perdón, a las 6 allá. Fueron 50 minutos, 45 minutos, más o menos. Para tener sí, un descanso de unos 15 minutos casi. Entonces en 10 minuticos. Y recuerden, si tienen alguna duda, simplemente la pueden escribir. ¿Estamos listos? ¿Tienen alguna inquietud en relación a lo que ya mencionamos en la primera sesión? ¿Quieren anotar algo? ¿Les gustaría que de pronto hiciera más énfasis en la próxima sesión en algo en particular para anotarlo y profundizar? Que no sabía ¿cierto? Como hasta qué punto llegar y de pronto hablar de cosas sin haber conversado primero sobre algunas de las cosas como más que se deben tener más en cuenta al momento de pensar en taxonomía molecular y en todo lo que hemos visto. ¿Tienen alguna sugerencia de tema en el cual haya que profundizar para la próxima sesión? ¿O les parece que así está bien? ¿O les parece que ha sido completo? ¿O qué tema de pronto me faltó dentro de los que toqué? Bienvenidos a hacer las recomendaciones para poder también incluirlo de manera breve en la próxima sesión. Para mí está bien así. De pronto cuando más adelante empecemos a darle las secuencias, pues Ajá, nos surjan algunas dudas. de acuerdo. Sí, yo también considero lo mismo. Digamos que el tema en que yo quisiera como profundizar es en la parte de barcoding, Ujú. pero pues supongo que lo tocaremos más adelante. ¿En qué es en particular? ¿Como en estudios metagenómicos decís o en environmental sampling o en qué en particular, John? Sí, serían los estudios metagenómicos. Bueno, lo que pasa es que esto ya es un caso mío, con lo que yo trabajé. Ujú, Eh, yo trabajé con un hongo del grupo de las pomas y casualmente este hongo es bastante fácil de confundir en todos los aspectos, tanto en la parte de identificación morfológica utilizando PDA o agar de Malta o cualquier otro agar. ujú, Digamos que la expresión que hace ahí en la colonia cuando está en crecimiento es muy similar a otras ujú, especies hermanas, por decirlo así. Y pues en esa parte, a pesar de que se hizo la descripción, se revisaron cuerpos fructíferos, etcétera, todo resultó siendo muy similar. Incluso los mismos autores que describen las especies dicen que ujú. son muy similares. Y el mejor Pero, programa, discúlpame, sí, seguí. y pues el mejor panorama lo dieron fueron los marcadores moleculares. Ujú, Entonces yo utilicé todos los barcodes que ah, serían ITS, LSU, NSU, incluso usé RPB, ujú, RPB1, y pues no fueron como tan utilidad. Entonces seguí buscando con más información y encontré marcadores que se relacionan hacia la expresión de algunas proteínas, como la actina, la calmodulina, ujú, la beta-tubulina, pero buscando así como más información, en algunos lugares dicen que no es bueno como marcadores de barcode, eh,
y que digamos que esos tipos de marcadores no son tan comúnmente usados Ujú. en ese tipo de estudios. Ah, bueno. Pero, o sea, los resultados que me dieron fueron buenos, sin embargo, eso es contrastante con lo Mm. que dice ya esa parte de la literatura. Bueno, hay varias cosas que yo debo anotar antes de que sigamos. Permítanme los demás, le hago un par de comentarios a John. La primera es que no más genes significa mejor resolución siempre. Eh, a veces, cierto, el incluir 2, 3, 300 genes, pues algunas veces, o sea, o el genoma completo no necesariamente es mejor. No sé si conoces o intentaron hay una cosa que se llama el Phylogenetic Species Recognition Criteria, que es el criterio filogenético para decir especies o para delimitar especies, y es que se hace un árbol filogenético individual de cada uno de los genes que se amplifican, ¿cierto? Y con base en eso uno puede tomar decisiones. No sé si lo intentaron de esa manera, porque a mí me ayudó bastante y a mí me ayudó a soportar también la idea en el grupo de hongos que yo tenía, las diferencias eran muy mínimas, que eran estas levaduras, y lo hicimos de esa manera. Hicimos, eh, se llama concordancia. Si querés, me escribís también y yo te puedo mandar más información para que te metas por ese ángulo y en caso de que te pueda ayudar. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Eh, bueno, retomando un poco, vamos a ver en esta segunda parte, vamos a ver algunas herramientas que utilizamos, ¿cierto? Y que yo he utilizado y que son de común uso entre la comunidad micológica, los fitopatólogos, y por qué tiene tanta relevancia. Una vez más, piensen en Fusarium oxysporum raza 4, ¿cierto? En el agente causal del mal de Panamá. ¿Cómo sería el panorama si nosotros no fuésemos capaces o las autoridades no fuesen capaces de identificar que ese nuevo hongo que está causando esos síntomas en las plantaciones de musáceas en Colombia es precisamente esta raza que es tan devastadora para los cultivos, ¿cierto? Entonces eso tiene implicaciones no solamente en términos de biodiversidad, sino en términos de regulación, en términos de qué hacer, en términos de qué decisiones tomar, ya lo habíamos dicho anteriormente. Y en ese mismo sentido, es bastante importante conocer cuáles son las especies que tiene cierto género. Por el interno, entonces, me preguntaban sobre hongos entomopatógenos. Yo digo, bueno, si yo, los primeros hongos entomopatógenos o los géneros que se me vienen a la cabeza son Boveria, Metarrhizium, Ips, y cuando yo digo las especies son, que yo pienso cuando pienso en Boveria, la especie es Boveria bassiana, pero yo no sería capaz de mencionar, ¿cierto?, de memoria todas las especies o la mayoría de especies que se encuentran en ese género. Entonces, hay algunas herramientas que muy seguramente muchos la conocen, pero que a mí me parece bastante importante que vayamos y las revisemos nuevamente. Adicionalmente, hay otras páginas que las voy a mencionar. Permítame un segundo. Yo no sé por qué asumí que estaba compartiendo. Hay otras páginas que me permiten ver cómo ha cambiado el nombre de esos hongos a través del tiempo. Como les dije también, hay unos hongos que han cambiado de grupo. Anteriormente eran Rhodotorula minuta, después empezaron a ser Cystobacillum minuta. Entonces eso es imposible cambiar un paper que ya está escrito, ¿cierto? Y a un paper que ha sido publicado hace 50, 60 años. Entonces hay bases de datos especializadas
que se encargan de mantener el récord, el registro de cómo han sido esos cambios. Una de las páginas importantes y que a mí me parece que son muy útiles es la del Instituto de Biodiversidad, que se encuentra en Holanda. Tiene asociado una herramienta, una página que se llama Mycobank, que es especializada en los hongos. Y permítanme, yo les comparto. Pueden ver la página de Mycobank. Sí, señor. Entonces, volviendo al tema, entonces yo puedo hacer un montón de búsquedas. Este instituto también está especializado en guardar hongos. Cuando yo describo una nueva especie de hongos, en orden de que me lo acepten como válido y legítimo, no solamente el nombre, sino la publicación, yo debo demostrarle a los revisores que yo he designado un tipo, y un tipo se refiere al espécimen, el espécimen que yo he usado para hacer la descripción formal en el paper, y que tengo que adicionalmente depositarlo en un herbario o en una colección. Y eso se tiene que hacer en 2 colecciones o 2 herbarios, ¿cierto? Que tienen que estar preferiblemente en diferentes países y en diferentes continentes. ¿Por qué razón? Si existe una hecatombe, si existe un incendio, si existe algo muy malo, donde se pierda ese material de referencia, pues entonces las futuras generaciones no van a tener cómo saber que esa descripción corresponde a ese material. Y existen algunas reglas para hacerlo. Ese hongo tiene que estar metabólicamente inactivo y tiene que ser depositado en ciertas condiciones. Entonces, este instituto que queda en Utrecht, en Holanda, se encarga no solamente de recibir esas muestras, no solamente de esos especímenes, sino que también colecta información de todos los nombres formales y te va dando y determina si son legítimos, si han cambiado a lo largo de la historia. Entonces, para tomar un poco el ejemplo de la pregunta que me hacían por el interno, entonces yo digo Boveria y permítanme. Y yo le doy buscar. Y entonces, como yo solamente tenía Boveria vacía en mi cabeza, ahora me estoy dando cuenta que hay que hay más especies de Boveria de las que yo tenía en cuenta, ¿cierto? O de las que conocía precisamente, porque no es el grupo en el que trabajo. Y puedo darle clic a esa página y me dice toda la información correspondiente, a esa especie. Entonces me dice que es del género, del reino de los hongos, de la clasificación o de la división Dicaria, que es del filum Ascomycota, y así. Me dice las autoridades de esto. Cuando uno describe, uno se vuelve, uno es el autor, o el quien describió es la autoridad, y te dice el basionimio, y es como cuál fue el nombre inicial que le pusieron, y hay otro que se llama los sinónimos, y es cómo se ha llamado a través de los años y cuál es el estado del nombre. Como ustedes pueden ver, en este caso es legítimo. Hay algunos grupos de hongos que todavía se encuentran en disputa en términos de publicación, ¿cierto? Y te dicen cuál es el número asignado en Mycobank y un montón de información. Te habla un poco de las descripciones y de los links a las fuentes donde puedes encontrar donde fue publicado, en este caso en Mycologia, en el issue, en el 103, en ese issue en particular, perdón. Entonces, esta es una
herramienta bastante importante, no solamente para ir a depositar nuestro material, sino también para hacer búsquedas de literatura o cualquier cosa que nosotros queramos. También existe la posibilidad, cuando uno está subiendo los registros, de depositar las secuencias de ITS, LSI o SSU, cualquiera que uno haya utilizado, depositarlas para que las personas tengan directamente o que puedan directamente bajarlo, ¿cierto? El año de publicación, hay un montón de información que es bastante útil. Cuando nosotros tenemos acceso a esa información en la literatura, cuando sabemos que esta especie ha sido aislada de este insecto, de este sustrato, podemos tener una mejor idea de cuáles son las asociaciones que tienen. Por el interno me preguntaban si quiero controlar X insecto, ¿cuál entomopatógeno me recomendarías? ¿O cuál entomopatógeno debería yo buscar más información? Entonces, lo primero sería cuál insecto quieres controlar, cuáles son las asociaciones que se encuentran reportadas. Y estas bases de datos te permiten hacerlo, te permiten encontrar muchos reportes y por supuesto en Google Scholar, una vez sepas cómo se llama actualmente y cómo se llamó en el pasado, puedes empezar a hacer una revisión de literatura mucho más completa. Porque si Boveria baciana ahorita se llama así, existe la posibilidad, o ahorita miramos, de que en el pasado se llamara Boveria XYZ y que Boveria baciana, pues no vamos a conocer todas las posibles interacciones que ha tenido. Yuranis, contame. Sí, una consultica. ¿Hay alguna longitud de la secuencia que sea recomendada para subir a este tipo de bases de datos? No, de hecho, lo que uno tiene que hacer es, incluso cuando la sometes en el NCBI, no, en el NCBI no te lo piden, pero cuando estás subiéndolo en Mycobank, que tienes que registrar tu especie, uno la tiene que registrar con ellos, tiene que subir las secuencias y uno tiene la posibilidad de poner qué primers usó. Recuerdas que hay unos primers que son generales y que también en la secuencia ITS, SSI o cualquier gen puede tener una longitud variable. Entonces no hay una longitud preestablecida o obligatoria porque va a depender del grupo. Entonces, si por ejemplo vos en Vanoa ves que el ITS es de 500 a 600, pueden haber grupos en el que el ITS sean 650, ¿cierto? Y también, por supuesto, depende de los primers, del par de primers que hayas utilizado. Por eso es importante conocer, no solamente conocer de antemano, sino también dejarlo para las otras personas que van a hacer investigación en el futuro, cuáles son los primers que tú usaste para amplificar dicha secuencia, dicha región. ¿Quedó claro, Yuranis? Sí, señor, gracias. Con gusto. Entonces tenemos, para que lo tengan en cuenta, tenemos Mycobank. Como pueden ver acá, para registrar, uno puede tener una sesión y uno puede tomar la decisión de liberar los nombres que uno, o de las especies que uno está escribiendo, así como las secuencias uno las libera. Puede tomar la decisión de liberarlas en el momento de la publicación, las puede dejar embargadas por un año, depende, ¿cierto? Generalmente se liberan cuando la publicación ya sale a que todo el mundo la pueda ver, ¿cierto? Algo bien interesante es Index Fungorum, es otra base de datos en las cuales uno puede buscar información sobre sinónimos, sobre basionimios. Entonces, nosotros en algún momento, cuando estábamos viendo en la presentación, yo les mostré que había unas levaduras que las habían puesto a todas en Rhodotórula, que después las volvieron Cystobasidium. Cystobasidium minuta.
¿cierto? Listo. No sé por qué esto así. Sí, entonces todavía aparece no, bueno, entonces eso es un ejemplo. Recuerden que lo vimos como Rhodotorula minuta, que es lo que podemos observar acá. Pero y esa clasificación, cuando dijeron que esta especie minuta pertenecía al género Rhodotorula, ¿cierto? La hicieron en 1928, la publicación original. Y uno dice, en esa época todavía no había una clasificación basada en información genética. Tanto es así que el basionimio es Torulopsis minuta y que fue descrita inicialmente en 1926. Quiere decir que 2 años después de que la describieran como Torulopsis minuta, llegó Harrison, y esto es la forma en la que se dice, estos son las autoridades, estas 2 personas son las autoridades, se ponen en paréntesis cuando hay otra autoridad u otro investigador que ha modificado el nombre, ¿cierto? Entonces, Harrison modificó lo que había hecho Sif y Redaelli de llamarla Rhodotorula minuta, Torulopsis minuta, y la empezaron a llamar Rhodotorula minuta en 1928, lo cual no es necesariamente lo que nosotros conocemos hoy en día sobre su nombre. Y ahí es cuando nosotros entonces vamos y decimos, el nombre actual en especies fungorum en esta base de datos es Cystobasidium minutum. Por eso no aparecía, porque yo lo había puesto Cystobasidium minuta. Recuerden que en el código de nomenclatura hay unas reglas. Cuando tú cambias el nombre, el género como tal, propiamente dicho, también tiene un género. Me refiero a masculino positivo. En ese masculino o femenino, perdón. En ese mismo sentido, tú tienes que conjugar, por decirlo de alguna manera, la especie. Entonces, Rhodotorula es femenino y minuta tiene que ser femenino. Cuando lo cambiaron a Cystobasidium, Cystobasidium es neutro, por lo cual tienen que cambiar el nombre de la especie a una terminación latina, en latín, que se refiere o que sea neutro. Entonces, aquí es cuando uno empieza a ver que en el 2014, Yurkov, todos estos investigadores cambiaron lo que Sif y Redaelli hicieron en 1926 y lo pusieron en Cystobasidium. ¿Es claro hasta el momento? Y se entiende cuál es el uso que tiene. Para ejemplificar un poco mejor, si yo voy a buscar si Cystobasidium minutum lo han aislado, por decir, de un helecho de esta especie, y yo voy a la literatura y busco, uy, Cystobasidium minutum, nunca lo han aislado de la especie que yo quiero. Entonces, si yo digo eso en mi tesis o en mi artículo, puede que esté equivocado, porque yo realmente no tengo que buscar no solo Cystobasidium minuto en el helecho aquel, sino que tengo que buscar Torulopsis minuta en ese mismo helecho a ver si se reporta, y Rhodotorula minuta en ese mismo helecho, porque ha cambiado de nombre. Y esa es la importancia y la relevancia que tiene la taxonomía, ¿cierto? En su conjunto, la taxonomía integrativa en la micología. Puede que esto no sea importante para una especie como Cystobasidium minutum porque no se le conoce un uso, pero piensen, por ejemplo, Penicillium, la especie que produce la penicilina, ¿cierto? Si nosotros no somos capaces de llevar un récord consolidado que sea confiable, ¿cómo vamos a poder en el futuro, o cómo pudimos nosotros a lo largo de que se fueron descubriendo nuevas cepas y especies de Penicillium
que esa era la que producía el antibiótico que nosotros hoy día utilizamos, o cómo va a ser la búsqueda de Penicillium o de otras especies de Penicillium que puedan producir otras formas de penicilina que puedan ser usadas en la medicina actual. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo eso, teniendo en cuenta los cambios de nombres, teniendo en cuenta los basionimios, los sinónimos, vamos a saltar a una herramienta muy, muy valiosa que es el NCBI o el GenBank, como algunas personas lo conocen, y es un repositorio donde se encuentran las secuencias de casi que todos los hongos que se han descrito y de muchos más organismos. Entonces hay de hongos, animales, plantas, pero solamente vamos a hablar de hongos, digamos de la mayoría de los hongos que se han descrito en los últimos años, ¿cierto? Desde que la información molecular se hizo disponible o la técnica se hizo disponible para los hongos, que fue de los 87, de los últimos años de los 80, hasta inicios de los 90, lo vamos a encontrar acá. Hay que tener bastante cuidado porque no todo lo que dice en el NCBI es verdad en términos de nombres. Si nosotros buscamos acá Rhodotórula minuta, es posible que encontremos una Rhodotórula minuta. Vamos a ver. Rhodotórula minuta. Entonces, cuando nosotros venimos y buscamos Rhodotórula minuta, existen algunas investigadores que no están tan interesados en la clasificación como tal, en hacer una identificación. Entonces mencionan Rhodotórula minuta sin importarles que Rhodotórula, por ejemplo, no es Rhodotórula. Eso es una posible causa. La otra causa es que esta secuencia haya sido montada en el NCBI como Rhodotórula antes de que esta especie fuera cambiada a Cistobacidium. Vimos en el Index Fungorum que Rhodotórula minuta fue cambiada a Cistobacidium minutum en el 2014. Y si vemos esta secuencia cuando fue hecha disponible, muy seguramente vamos a encontrar que es desde el 2011, perdón. Entonces no hay forma de cambiar eso, porque, bueno, hay una forma de cambiar, pero el autor, la persona que montó esta información en el NCBI, solamente esa persona tiene la potestad de hacer esa solicitud ante el NCBI, de decir, ¿recuerdan esa secuencia que subí en el 2011 con este número de GenBank? Yo como autor o como la persona que la subió, ahorita no quiero que llame Rhodotórula minuta, sino Cistobacidium minutum. Pero eso generalmente no pasa porque ha sucedido mucho tiempo atrás y porque los investigadores tienen otro tipo de ocupaciones más allá de eso. Lo cual no debería ser. No estoy justificando bajo ninguna circunstancia, pero la taxonomía y cómo clasificamos es bastante cambiante. Y esto nos lleva al BLAST, que es una herramienta bastante importante y que nos permite comparar esa secuencia que nosotros obtuvimos de ese hongo raro que no sabemos, no tenemos idea de qué es porque no tiene ninguna característica morfológica distintiva o porque es el primer reporte para Colombia y que definitivamente no tenemos idea de nada. Entonces yo secuencié ITS y dije, bueno, voy a ponerlo en el NCBI, que es en el NCBI, voy a buscar la herramienta BLAST. ¿Y a qué se refiere BLAST? Es la comparación a través de un algoritmo, ¿cierto? De la información que yo tengo con la información que se encuentra en ese repositorio. Entonces, cuando yo busco, digamos que yo
aislé un hongo que por las características morfológicas yo pienso que puede ser una Rafaelea, pero yo no tengo idea de qué especie es. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando tengo esa información cuando viene, y es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, es vamos a analizar una secuencia desde que me llega de la compañía que hace la secuenciación. Es decir, desde que se ven los cromatogramas, después lo vamos a discutir. Pero quería mencionarles esto y me voy a adelantar un poco, es porque quiero que se familiaricen con la herramienta, con la plataforma, con el BLAST, y para que ustedes, si están interesados, ojalá y sí, jueguen un poco y vean. Entonces, yo aislé una Rafaelea y que yo en mi número, en mi forma de nombrar las cosas en el laboratorio, digo, a esta la voy a llamar LWP409. L corresponde a LWP, perdón, corresponde al Laurel Wheel Project, que es el proyecto en Laurel Wheel, una enfermedad que llama la marchitez de los laureles en la que yo trabajaba antes. Y el 409 es un número arbitrario. Eso en sí no me dice nada, por supuesto, entonces yo tengo que saber, perdón, yo tengo que saber o quiero saber eso a qué corresponde. Entonces la primera opción que yo tengo es, voy a exportar, que también lo vamos a ver en FASTA. FASTA es una forma de presentar los datos. Es una forma que tenemos de presentar los datos especialmente y particularmente de secuencias de cualquier tipo, ya sea solamente una región, a veces ya sea en un genoma que está fraccionado en scaffolds. Tengo una pregunta, la voy a ver rápidamente. Voy a interrumpir para responderle a una pregunta que nos hicieron. Si entonces la taxonomía de NCBI la debemos complementar, complementarlos con otras bases de datos. No necesariamente. Bueno, hay otras bases de datos como hay un repositorio europeo. Generalmente el NCBI y el repositorio europeo están conectados, ¿cierto? Todo el mundo pone en el NCBI. Y eso lo mostré entonces. Uno podría buscar secuencias alternativas, pero vamos a ver también otra forma de determinar si ese Rhodotórula minuta, si es realmente la Rhodotórula minuta que está cerquita a la especie que yo quiero, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver en la otra sesión. Y es si todo lo que aparece ahí es verdad o no. Y ahorita les puedo mostrar un ejemplo, pero volvamos un poquito entonces a esto. Entonces yo no tengo idea de qué Rafaelea es esa, por la morfología. Temporalmente. El FASTA es la... ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Me salió que la conexión es inestable y no quiero... Sí, sí, señor. Solo un momento. Bueno, entonces tenemos esto. Tenemos esta FASTA que es como yo voy a tener mi secuencia y yo la voy a copiar, ¿cierto? Con todo, una característica del FASTA es que tiene el signo mayor que, ¿cierto? Siempre, esa es la forma de reconocerlo. Y el programa... Mira, Pablo, estamos viendo la pestaña de Chrome. ¿Sí es esa la que estamos viendo? Sí, sí, sí ven lo que estoy seleccionando, donde dice Rafaelea, o no ven, ok, permítame un momentico entonces. Estamos en BLAST. Bueno, aquí la volví. ¿Ven lo que tengo seleccionado? Sí. Bueno, entonces, cuando yo les dije que descargaran, los computadores generalmente tienen un editor de texto, pero cuando yo les dije que descargaran un editor de texto, en caso de que no lo tuvieran, era precisamente para ver estos archivos. Estos archivos uno los puede exportar como FASTA, lo vamos a ver. Y la particularidad que tienen estos archivos es que la primera línea corresponde
a cómo yo llamo esa secuencia, ¿cierto? Y la segunda parte o el segundo componente de ese archivo FASTA es la secuencia en sí. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí, señor. Entonces, un archivo FASTA tiene dos componentes. Primero, el encabezado, que no lo va a leer el software, el BLAST, y lo otro es la secuencia como tal. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo, yo tengo una Rafaelea, no sé qué es, y yo digo, bueno, esta secuencia corresponde al LSU, que es la subunidad grande, y voy a copiarlo y lo voy a meter en el BLAST. Yo tengo que asegurarme que es el BLAST N, el BLAST de los nucleótidos. Yo comparo nucleótidos con nucleótidos o puedo comparar nucleótidos y puedo hacer, buscarlo en proteínas. Internamente hay un algoritmo que hace ese cambio. Lo vamos a discutir también un poquito más porque no es necesariamente el tópico. Y yo le doy a hacer el BLAST. Y entonces me va a empezar a comparar, el algoritmo va a empezar a comparar cada una de esas letras en la secuencia en la que están con la información que se encuentra en ese repositorio. Y entonces me va a decir, vea, hay una identidad del 100%, hay un coverage que es que compara las dos longitudes de la secuencia que yo tengo con la secuencia. Cada una de estas esto sí lo están viendo, ¿cierto? El resultado del BLAST lo están viendo. Cada una de estas que dice nombre científico, cada una de estas cosas que dice Rafaelea laurícola es una secuencia que alguien más ya subió, ¿cierto? Y ustedes pueden ver acá que existe LWP, que son secuencias que yo ya subí anteriormente, ¿cierto? Que nosotros aislamos y muchas corresponden al proyecto en el que yo trabajé, pero también otras que otra persona, otros investigadores, en este caso Ulrich, también subió. Y así es, todo el mundo puede subir sus secuencias. Entonces, yo puedo decir y en la cobertura y en el valor y value, que también lo vamos a explicar después, yo puedo decir, esa Rafaelea que yo aislé, que tiene una morfología parecida a una Rafaelea y que tiene una morfología que se me parece a mí mucho con base en mi experiencia de ser Rafaelea laurícola, es Rafaelea laurícola, ¿cierto? Pero esto no siempre es verdad para todos los grupos de hongos y por eso es que vamos a ir a desarrollar un poco más en la siguiente sesión cómo manejar esos grupos de hongos donde no es tan clara como en este caso. ¿Sí? Hasta el momento todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una. De acuerdo. El Mycobank, el Index Igorum y el Ajá. NCBI son las tres bases de datos, o sea, donde uno carga archivos, o el Index Fungorum es solamente para... El índice es más consultar. de consulta y yo quiero pensar, no estoy seguro, no quiero mentirte en eso, que se alimenta quizás de Mycobank porque Mycobank es más formal, ¿cierto? Ujú. Y se alimenta de los cambios. Cuando tú estás haciendo, busquemos otro, vamos a hacer una búsqueda con un género con el que yo he trabajado, con el género Vanoa. Entonces el género Vanoa tenía hasta antes del 2019, tenía 1, 2, 3, 4 especies, ¿cierto? Que fueron descritas o transferidas desde otros géneros en el 2002, 2015 y así, ¿cierto? Ujú. Y mi profesora y yo en el 2019 describimos 3 especies nuevas. Y muy seguramente si lo buscamos acá, esperemos que sí, Vanoa, creo que ya lo había buscado, ya aparecen. Entonces yo quiero pensar que Index Fungorum se alimenta de Mycobank, porque aquí es donde tú las registras.
Ah, ok. Y entonces uno debe registrarse tanto en Mycoban como en NCBI, las secuencias. Las secuencias. Entonces, pero generalmente el nombre aquí, para que aparezca esta información de Vanoa guamensis con este número de Mycobank y que ellos se lo muestren al público, ya debe estar publicado. Ya debe Ah, haber salido en la revista, ¿cierto? Entonces yo ya debo decirle una vez se publique, ellos mismos en el Mycobank ya dicen, esto ya lo publicaron, por eso dicen que es legítimo, por eso es cierto. Ellos hacen una búsqueda interna, ¿sí? Y entonces, dicen, digamos que bueno, ¿cómo? el método a seguir ahí entonces es obtener las secuencias, subirlas primero en la NCBI, y ya luego Eso, hacer como entonces, la solicitud del Mycoban. eso, la manera en la que yo lo hice, yo les voy a mostrar algo rapidito acá. Eso que están viendo pueden ver esto, ¿cierto? Bueno, esto no, perdón. Pueden ver esto. Ese trabajo que nosotros hicimos ahí, él viene de esto. Viene de este artículo, ¿cierto? Pueden ver el artículo. Sí. Entonces resulta que antes de yo publicar el artículo, someter el artículo a publicación, yo tuve que haber hecho estas descripciones que sabemos. Aquí en la parte de taxonomía, entonces yo digo, Vanoa guamensis, la está escribiendo Parra y Aim, es una nueva especie, ¿cierto? Yo ya tuve que haber registrado en el Mycobank y me tuvieron que haber dado ese número. Eso no significa que ya aparezca para el público, ¿cierto? Yo tuve que haber depositado el holotipo en un herbario, que era el de la universidad donde yo estaba, y un ex tipo en esa colección, en ese repositorio que queda en Holanda, ¿cierto? Y ellos me dan un número. Después, cuando ellos me reciben eso, o lo puede hacer uno paralelo, pero antes de yo someter esta publicación a la revisión, yo tengo que tener este número, tengo que tener este número, tengo que tener este número de los dos herbarios o de los dos repositorios y tengo que tener estos números, que son los números del GenBank, ¿cierto? ¿Por qué es importante eso? Entonces, cuando yo digo que yo necesito esos números es porque si alguna persona dice, yo necesito ver algo sobre Vanoa guamensis y necesito construir una filogenia. Y yo dije que este era el holotipo, que esta MSA 4612 es el holotipo. Esta secuencia de ITS corresponde a ese aislamiento, que es el tipo, es el que yo utilicé para hacer la descripción original. Entonces, yo tengo que ser posible, recuerden lo importante que es el hacer la búsqueda y que cualquier persona pueda hacer la búsqueda. Yo puedo con ese número ser capaz de venir al NCBI y con el número que yo puse ya aparece como Vanoa. El error que yo les había comentado ahora, que yo no, aquí aparece como Vanoa guamensis, pero el nombre de la secuencia como tal no aparece como Vanoa guamensis, sino como Vanoa SP. Y también hay una razón para hacerlo. Tú no puedes darle un nombre definitivo hasta que la publicación no sea aceptada. ¿Por qué? Porque los revisores te pueden hacer recomendaciones de que cambies el nombre porque puede que como lo hiciste no sea legítimo. Porque no hay correspondencia entre el género del género y el género de la especie. Entonces no podrías tener un género femenino y una especie masculino en terminación latín. Por eso fue que en el ejemplo de Cistobacidium minutum lo cambiaron de Rhodotoro la minuta a Cistobacidium minutum. No se podía hacer Cistobacidium minuta. ¿Entendido?
Ah, listo. Claro, muchas Eso gracias. es un poco enredado y Mm, pero es necesario todo esto para que cuando yo ya no esté haciendo investigación, o mira, por ejemplo, el caso, yo escribí esa investigación en el 2019, yo ahorita estoy trabajando en algo completamente diferente, ¿cierto? Entonces la información por sí sola tiene que ser autosuficiente, sí, explicarse sola y debe tener una trazabilidad, ¿sí? Para que la gente pueda decir, este aislamiento es el tipo con estos nombres y ya está. Y esos casos particulares los podemos ver después en la próxima sesión. ¿Hasta el momento todo bien o tienen alguna otra duda? O inquietud o sugerencia, por supuesto, siempre bienvenida. Pues yo creo, Pedro, que si no hay más preguntas, de pronto alcanzaremos a que tú nos muestres Mega y cómo importar el FAFSA, por si de pronto Bueno, claro. Edwin o alguien más quiere ver y ya la próxima sesión tengamos eso Sí, listo. vamos a hacerlo bien rápido. ¿Dónde está? Aquí. Mega es el software que yo sugerí que descargáramos. Es gratis, no es necesariamente el más amigable, pero vamos a ver, vamos a ver muy rápido cómo importar esa información al software, y lo vamos a hacer entonces a través de Data. Y simplemente abrimos la carpeta que no aparece, perdón, aquí la voy a compartir también, que aparece que yo lo guardé, ¿cierto? Un archivo individual, una sola secuencia, y la puedo ver y la puedo decir simplemente analizar, decir que es de nucleótidos, eso es bien importante. No es un protein coding gene, no quiere decir que esta secuencia no codifica para una proteína. Y esta es la forma de visualizarla, ¿cierto? Podemos ver la secuencia como tal y vamos a ver en la próxima. ¿Sí la pueden ver todos? sí. Sí, Ok, entonces la secuencia es básicamente unas letras una tras otra, pero, y esta es la secuencia ya al final. Esta es la que nosotros tomamos y la podemos hacer, ya sea poner en el NCBI para hacer un blast, o podemos hacer, voy a cerrarlo, y hacer o juntarla, ¿cierto? Con más secuencias en el mismo formato FASTA, perdón, para hacer otro tipo de análisis. Y se va a ver así. Ahí todavía no está alineada, pero están todas las secuencias correspondientes a LSU de Rafael Aguacate, Cyclorrhipidia, Ellipticospora, y con base en esto, esta es la etapa inicial del análisis filogenético. Pero antes tenemos que trabajar en que las secuencias sean de buena calidad, y eso también lo vamos a tomar, o lo vamos a tratar, perdón, en la siguiente sesión. Si ustedes desean, ya saben cómo abrir y pueden seguirle cacharreando, pueden descargar secuencias del NCBI, tratar de montarlas, o pueden usar simplemente las secuencias que nosotros hicimos disponibles para ustedes. Vivi, ¿algo más que quisieras anotar o que de pronto se me haya pasado? Sí, les estaba pensando, con Pedro estábamos hablando antes del taller que hay un libro que es como una guía práctica para hacer análisis filogenéticos en este programa, en Mega. Y ese libro tal vez esté en PDF a través de la biblioteca de ustedes. Entonces, si de pronto alguno tiene acceso a través de la biblioteca o alguna forma,
a ese PDF y lo puede compartir en Slack. Sería genial para que los que tengan tiempo vayan viendo cómo funciona este programa, como qué utilidades tiene en general, y ya pues la próxima sesión pues ya saben un poquito más. Nosotros no lo podemos compartir desde acá por lo de los cosas de copyright, entonces sería que miraran a través de su biblioteca a ver si de pronto tienen acceso a eso. ¿Qué más decía preguntar? Lo otro que ¿Qué estábamos... libro es? Yo se los pongo en el Slack, pero se llama Phylogenetic Trees Made Easy. Lo voy a poner en el chat aquí y en el Slack también. Te puedes poner el link. Y les voy a enviar el link, sí, del libro. Y la otra pregunta que tenía es, de pronto ustedes a través de la universidad tienen acceso a otro software, como por ejemplo uno que se llama Genius. Hay gente que le dice Genius, que también se los voy a poner aquí o tal vez. ¿No? Porque ese, si ustedes tuvieran acceso, ese no es gratis, pero si tuvieran acceso, pues también sería bueno para ver si la próxima vez alcanzamos a mirarlo. Esas sí, eso es, gracias Vivi, porque si a mí me parece mucho más amigable Genius y hay una versión gratuita, un trial por 14 días creo. Entonces podemos hacer unas cosas básicas en Mega y podemos también intentar hacer y podemos hacer cosas, si todos lo pudieran bajar, esa demostración para que vean la utilidad que tiene Genius, porque a mí me parece súper bueno, a mí me parece que es mucho más versátil, pero nos tendríamos que poner de acuerdo en eso, para que por supuesto no se quede nadie por fuera. Sí, entonces nosotros copiamos esos links acá en el chat, pero también los vamos a poner en Slack, y si ustedes por el Slack nos pueden decir si tienen acceso al libro o a Genius, pues nos serviría mucho, porque así también ya Pedro sabe para la próxima sección, a ver si de pronto por sesión, a ver si podríamos utilizarlo o no. Bueno, si tienen algún comentario y simplemente no lo pueden, no lo quieren, perdón, hacer directamente por el chat, no duden a escribirnos. Voy a poner mi correo electrónico en caso pues de que quieran preguntar algo o que tengan algún inconveniente. ¿Les parece? Listo. Sí, muchas gracias a todos por la participación, y yo creo que sí nos sirve mucho también con la intervención de Yuranis, John, como para mirar la parte práctica, ¿cierto? Pedro ya puede pronto mirar, hacer algo práctico, por ejemplo, de concatenar secuencias, de mirar lo de concordancia entre los genes, pues en lo que se alcanza a hacer en el tiempo. Pero sí, ya para la próxima tienen instalado Mega y miran este video, que lo vamos a poner esta misma semana en nuestra página web, para que miren cómo se abren los archivos. Ya entonces la próxima vez en las 2 horas pues alcanzamos a hacer más. De acuerdo. Nos preguntan que cuándo será la segunda sesión. Tengo entendido que es el 11 de noviembre. Vivi, ¿me corriges, porfa? Ya te confirmo la fecha. Confirmación. Noviembre 8. Noviembre 8, de acuerdo. Noviembre 8. También les estaremos enviando un correo, y pues por Slack, recuerden que ahí pues es la forma más fácil de comunicarnos. Si pueden unirse, y ahí nosotros siempre estamos pendientes. Porque hoy muchas personas parece que tuvieron problemas de internet, entonces vamos a poner el video para que puedan revisarlo y para la próxima ya no estén pues perdidos. Entonces no se preocupen los que de pronto no pudieron escuchar todo bien o se les cortó, que lo vamos a poner ahí el video pronto para que puedan revisarlo. Una vez más, muchísimas gracias pues por la participación, por la atención, y espero les haya gustado.
y cualquier comentario lo pueden enviar directamente al correo sin ningún problema. La idea es hacerlo y mejorarlo. La idea. Bueno, muchas gracias, Pedro, Pedro también es miembro de Compass y entonces muchas gracias por dar este taller. También nos están preguntando aquí que no pueden unirme al grupo de Slack. Ese está en el correo que les enviamos, el link para unirse al grupo de Slack. Pero entonces también se los voy a poner aquí mismo en el chat. Para las personas que no se pudieron unir, es como una aplicación y ahí tenemos diferentes ventanas para cada taller. Entonces es como un chat y ahí es más fácil comunicarnos. Entonces, Ángela, yo te lo voy a compartir aquí, pero también están los correos que enviamos. Cuando enviamos la información del taller y enviamos el link de Zoom, ahí también está el link de Slack, que es un link en el que puedes darle clic y ahí te unes, tienes que descargar la aplicación que se llama Slack, es gratis. Y esa información también está en la página web, ¿cierto? Del link de Slack. No. No. Vamos a verificar si está en la página web de Compass y si no, yo creo que también la podemos poner para que la tengan ahí, por si acaso algunas personas no alcanzan. Sí está en la página web. ¿Sí está en la página web? Lo voy a renovar porque creo que está así. Sí está en la página web, Ángela, y ya te lo envío aquí también al chat, por si acaso todavía estás aquí, para que le des clic en ese link. Listo. Entonces, si tiene alguna otra pregunta final, o si no, igual Una muchas- preguntita, Ujú. el curso de estadística, ese ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, pero el video también está en la página web de Compass. Ahí está el video y también está la página web del taller donde está todo el código que utilizamos. Entonces, si alguien no pudo ir por alguna razón, en esta página de Compass, que también se las enviamos en el correo, por aquí se las estoy enviando al chat. Espérate que yo estoy enviando esto a mensaje directo. Por eso seguramente no lo estaban viendo lo que estoy enviando. Bueno, pues ahorita. Ángela, ¿tiene otra pregunta? Sí, profe, buenas tardes. Quería preguntarle acerca de ello. Yo trabajé con hongos en muestras de frailejón de la rizósfera, pero mi pregunta es, yo trabajé con ITS, secuencié, y hay unas secuencias que no se me alinearon bien en las bases de datos de UNIT ni del NCBI. O sea, me llegó hasta el nivel de orden con más o menos un 96% de similitud y el cromatograma está limpio. ¿Puede haber un indicio de que sea una nueva especie? Pregunta, ¿esa secuenciación la hiciste fue por metabarcoding o por aislamiento, extracción y Sí, de la forma tradicional. El aislamiento directo y de cuánto, la de cuánto extracción. de cuánto es el fragmento que obtuviste? Es más o menos de unas 450 pares de bases. Ok. Es muy interesante, habría que verlo. Ha pasado que simplemente nada se alinea. En el caso mío, mi experiencia fue con un género nuevo, entonces podría pasar. En el caso de mi jefa anterior en la Universidad de la Florida, ella describió una clase completa incluso. Entonces, imagínate, orden es un nivel taxonómico o jerárquico por debajo de clase. Tú tienes clase, orden, sí, clase y orden. Entonces puede pasar. Puede que sea algo simplemente y también teniendo en cuenta que los frailejones son tan, ¿cierto? Tan, ¿cómo se dice? Específicos o tan nativos, por decirlo de alguna forma, o tan peculiares, existe esa posibilidad. ¿Fue de pronto donde podría encontrar más información de cómo qué pasos a seguir con una secuencia de ese tipo para poder tener como una información más clara? Bueno, entonces, primero, tienes que hacer un análisis filogenético a grande escala. Entonces, vos ya determinaste que a nivel ordinal, ¿cierto? Entonces, vos por debajo de orden tenés que familia, género, especie.
Ya lo que toca hacer entonces es, primero con el ITS, encontrar a nivel ordinal, es decir, hacer un muestreo. ¿Y en qué subfilum o en qué filum te dio? Ascomycete, Basidiomycete. ¿Tienes una idea Es o en no? Ascomiceto. Es en Sí, es Ascomycete. en Entonces, Ascomiceto. El orden entonces, elotiales, hasta el orden elotiales se supone que entonces se alinea. lo que se hace es, tú tienes elotiales, pero no sabes cuál es, y tienes una idea de cuál es el orden hermano. No, profe. Entonces, no, profe, Pedro Pablo está bien. Entonces, lo que puedes hacer es precisamente hacer un muestreo a nivel de subfilum, ¿cierto? Porque necesitas saber si está en pecisomicotina, saccharomycotina. Entonces, tú vas a tomar, defines, yo no tengo muy, creo que Heliotales está en pecisomicotina. Entonces, haces un muestreo de los órdenes, o ojalá lo más completo posible, de los órdenes de pecisomicotina, ¿cierto? O de las clases incluso, para ver primero dentro de qué clase o cercano a qué clase se te puede ubicar ese hongo, porque lo tienes que poner en un contexto filogenético. Tú lo tienes en un orden, pero no sabes en el espectro de todo el árbol de la vida de los hongos dónde se encuentra, ¿cierto? Entonces lo que tendrías que hacer es hacer un muestreo de taxones a nivel de clase, perdón, primero para saber cercano a qué clase se encuentra. Y después vas haciendo como un sándwich. Ya sabes que entonces ese orden se encuentra entre, voy a decir, cualquier clase 1 y la clase 2. Entonces ya después vas a bajar un nivel taxonómico más o jerárquico. Vas entonces ya a coger los órdenes más representativos de esas dos clases y vas a hacer un análisis, una reconstrucción filogenética para ver dónde cae tu secuencia. Es un trabajo como de detective y te toca ir como disminuyendo, pero solamente puedes hacer ¿cómo se dice? En función del muestreo. Tienes que ir tomando esas decisiones o sacando las conclusiones en función del muestreo. Pero eso lo puedo realizar con el marcador que tengo ITS o me tocaría secuenciarlo Con con ITS otros. lo podrías hacer primero porque es el más abundante, pero es para que conozcan más o menos la ubicación dentro de todo el árbol de la vida, o por lo menos dentro de pecisomicotina, ¿cierto? Supongo yo. Sí. Tú me enviaste uno, ya sabes si está dentro, tú me enviaste el de Mycocosmos. Ya sabemos que está entre pecisomicotina o, bueno, debería estar. Bueno, el caso es ese, que ITS debe ser suficiente para tener una idea de dónde se encuentra. Ya después, dependiendo del orden en que se encuentre, tú tomas la decisión de qué otros marcadores utilizar. Aunque LSU y SSU, bueno, SSU siempre se ha utilizado tradicionalmente para darle resolución a los nodos más profundos del árbol filogenético. Entonces yo te recomendaría que secuenciaras SSU y LSU no está de más. Y puedes hacerlos individualmente y concatenándolos y hacer lo mismo con esos otros órdenes. Pero puedes hacer el primer paneo o la primera ubicación con base en eso, para que no se te haga muy grande el trabajo. Listo, muchas gracias. Yo Con mucho compartí gusto. fue el link de Microcosm, Ah, Ángela, fuiste vos. porque sí, fui yo, porque Yo. ahí Ángela, lo que te está diciendo Pedro, ahí puedes empezar a mirar cuáles quieres incluir para comparar. Entonces ahí esa página es muy chévere porque te aparece el árbol filogenético y si tú le das clic derecho, por ejemplo, dentro de una clase, tú ves otro árbol filogenético que tiene todas las diferentes, por ejemplo, géneros, especies, y puedes ir como haciéndolo, acercándote más a lo que quieres. Entonces ese te puede servir para encontrar con cuáles quieres comparar o incluir en el análisis filogenético.
Muchísimas gracias. Yuranis tenía una pregunta. Y pues pegándome ya a la duda de Ángela, ¿con cuántos individuos de cada categoría debería hacer ella el análisis? O eso no. Sí, esa es una muy buena pregunta y eso es un trabajo, bueno, estamos hablando de órdenes, ¿cierto? Entonces ella tiene una secuencia que no sabe qué es. Tiene que tomar en taxonomía, recuerden que hay hay un tipo para la especie, hay una especie tipo para el género y hay un género tipo para la familia. Entonces, generalmente, ¿y eso qué significa? Que a la familia la describieron con base en ese género, con las características de esa especie que se encuentra en ese género. Entonces, tú lo que puedes hacer es, como estás hablando en órdenes, puedes ver cuál es la familia. Primero, que puede ser la tipo para ese orden. No recuerdo bien si existe familia tipo, pero sé que existe género y especie tipo para el género, ¿cierto? Y puedes coger la más representativa, ese es el primer criterio, y el segundo criterio es cuál es más completa, ¿cierto? Porque especialmente si quieres hacer concatenación de genes, porque tú puedes decir, ay, sí, es que esta es la especie o el género tipo para para esta familia, pero solamente tiene ITS. Entonces tampoco va a ser tan informativo. Uno primero lo que es, primero es representatividad y después qué tan completa es la información. Y el número no tienes, y tú por ejemplo dentro de una clase puedes tener 20 órdenes, no. Como todavía estás a un nivel tan alto jerárquicamente en la clasificación o en el árbol de la vida, puedes usar, de esos 20 puedes usar 5 por ejemplo. Porque lo que quieres saber es dentro de qué tan cercano está a esas dos clases. Entonces, digamos que tú haces el análisis y entonces esa secuencia que tú tienes te cae en la clase 1. Entonces te cae cerquita de el orden 1.a. Entonces tú ya empiezas a hacer un muestreo mucho mayor alrededor de esa clase. Ya no te importa la otra clase en la que no está cerquita. ¿Sí me hago entender? Yo creo que es mucho más fácil, explicarlo con un árbol filogenético, pero si querés me contactas y lo podemos discutir en mayor detalle, sin ningún inconveniente. Listo, muchas gracias a todos. Si cualquier pregunta nos pueden contactar, también está el correo de Pedro. Lo vamos a compartir también en Slack, que Ángela también está preguntando por el correo. Sí, y muchas gracias a todos. Espérate un momento, no terminé, yo le voy a enviar el correo acá por el chat de acá. Sí. Es Parragir, de Parra Giraldo, parragir@msu.edu. Bueno, ya no los demoramos más, ese es un cuento muy encarretador y podríamos seguir hablando mucho más. Muchas gracias nuevamente y espero pues les haya... Ahí recuerden porfa contestar la encuesta que envió Gustavo. Yo también la puedo pegar en el Slack para que la tengan. Muchas gracias por la charla. Muy Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Viviana. Hasta luego. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta Bueno, luego. buena noche, chao. Chao, Vivi, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bueno. Chao.